Entonces, vamos a hablar un poquito de la polis. Ya, a ver, la polis o ciudad-estado griega fue una creación más de la que es la Grecia antártica, ¿ya? O sea, ártica, o sea, arcaica, perdón. Voy a apagar el celular. ¿No me dejan apagar el celular? Ya, ahí está. Perdón, ahora sí. Sí, después voy a subir el power. Oh, perdón. Y a ver, lo que vemos en este dibujo es la polis. ¿Se dan cuenta? Ahí está la polis. ¿Se dan cuenta que está arriba de un cerro? ¿Ya? ¿Y qué hay abajo del cerro? Hay más casas. Y más casas y más casas, ¿ya? A ver, la característica esencial de la polis, y esto es lo esencial, lo principal, lo más importante de la polis es que cada polis tenía sus propias leyes, sus propias monedas, su propio ejército y su propio gobierno. Es decir, los griegos en sí tenían muchas polis repartidas, pero cada polis era diferente, ¿ya? Cada polis tenía sus propias leyes, ¿ya? Cada polis tenía por ejemplo, su propia moneda. Cada polis tenía, por ejemplo, su propio ejército, ¿ya? Y cada polis se gobernaba así por sí solo. Entonces, muchas veces estas polis se van a llevar mal. ¿Y qué va a ocurrir? Van a haber guerras entre las propias polis. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, si hay dos polis, una que se llama Atenas y otra polis que se llama Esparta, ¿se pueden llevar mal o no? Aunque las dos sean griegas. ¿Sí? Sí, porque cada uno tiene su rey diferente. Por ejemplo, en Atenas no existían los reyes, sino existía una democracia. Pero en Esparta sí existían reyes. Entonces, muchas veces estas dos guerras, o sea, estos dos polis pueden estar en guerra, ¿ya? Y acuérdense que Grecia está lleno de polis, ¿ya? Está lleno de ciudades repartidas por todo Grecia, por toda la península y casi por todo el Mediterráneo. La característica que todos compartían, eso sí, que las polis eran que hablaban el mismo idioma, el griego, ¿ya? Entonces todos se podían comunicar, pero cada uno tenía diferentes tradiciones, podían incluso tener diferentes dioses principales, ¿ya? Ya, miren, características de la polis, ¿ya? Están esta zona, a ver, voy a explicar un poquito. Las partes de la polis, ¿ya? Está el ágora. Oh, perdón. Está el ágora. El ágora era la plaza principal de la polis. Era como donde se encontraban el centro de reunión, ¿ya? Donde se conversaba de política, se conversaba de, de teatro, se conversaba sobre el mercado, como una plaza de armas. ¿Ustedes han visto la plaza de armas de Puente Alto? Que es el centro casi de Puente Alto. Acá es lo mismo. El ágora era el centro de la polis, era donde estaban todos reunidos, era la plaza principal, ¿ya? También está lo que se conoce como la Acrópolis, que la Acrópolis es la zona más importante de la polis porque se encuentra arriba del cerro y se encuentran los edificios más importantes, como el templo, ¿ya? Como saben, los griegos también eran muy religiosos y ponían sus zonas más preciadas en el Acrópolis. Ya podríamos decir que la Acrópolis era la parte más importante, la parte más protegida. Por eso la Acrópolis está arriba del cerro, ¿ya? El Ágora era el centro de reunión, pero la Acrópolis era la zona que tenía que estar más protegida, ¿ya? Por otro lado, estaban los teatros, ¿ya? ¿Qué es un teatro en la actualidad? ¿Pueden desmutearse para decir eso? Una especie de actuación, pero con expresiones. Claro, el teatro era como, en ese tiempo era como el cine de ahora.
y actualmente sigue existiendo el teatro, pero en ese tiempo tenían mucho lo que ellos eran el teatro, ¿ya? Pero muy importante aquí, el Ágora, que es el principal centro de reunión, el Acrópolis, el teatro, son las cosas más importantes, ¿ya? Entonces, bueno, las partes de la polis. ¿Podemos Vivían describirlos cada como uno? jerarquía en las polis y como gente más millonaria que mandaba todo, eran los sacerdotes los. Casi siempre estaban los templos, más que todo, en el Acrópolis, ¿ya? A ver, necesito que me definan ustedes en su cuaderno, con lo que recién les dije, estos dos por lo menos. El Ágora y el Acrópolis. La Jura En su la cuaderno lo escriben, plaza ¿ya? central de una ciudad. El O Acrópolis es la parte central de, más que todo, la parte más importante de la ciudad, que está arriba del cerro y donde se encuentran los edificios más importantes, ¿ya? especie de Ya, ahora lo que van a tener que hacer ustedes van a tener que ¿sí? definir, no es tarea, es ahora, ¿ya? Sí, definir ustedes, con sus propias palabras. Sí, tienen que escribirlo, ¿ya? Definan lo que es Acrópolis y Ágora. Y lo vamos a revisar en 2 minutos, ¿ya? A ver, ¿qué tienen que hacer? Tienen que definir esto. ¿Qué significa Acrópolis? ¿Ya? Y tienen que definir qué significa Ágora. Recién lo expliqué. Después, a ver, vamos 2 minutos. Ya, ¿quién quiere ayudar? Si no, vamos a tener que hacerlo de nuevo. ¿Qué es el Acrópolis? Era como el sitio más sagrado para ellos porque ahí vivían los sacerdotes y hacían las cuestiones de religiosas y ellos eran muy religiosos. Sí, como dijo Santiago, el Acrópolis podríamos decir que es la parte más importante de la polis, en la que se encuentra en altura, y ahí es donde se encuentran los templos, ¿ya? Y los edificios más importantes de la ciudad. Está arriba porque es el lugar donde tiene que estar protegido. Entonces, como tienen que definir cómo lo hizo el Santiago, ¿ya? En Acrópolis es la zona más importante de la polis, ¿ya? ¿Qué más, Santiago, que dijiste? Vamos a ver, rellenemos más. Y que era su sitio como sagrado por la religión. A ver, vamos a escribir lo que escribiste tú ahora. Lo que me dijiste tú. Díctame. Santiago. Era el lugar más importante porque era su sitio de religión y era muy religioso. De la polis, porque se encontraban los... ¿Como cuál, Santiago? Como los templos, los sitios de veneración y todo eso. ETC. En vez de todo eso, ETC. ¿Ya? ¿Dónde se encontraban? En la cima de una montaña. Muy bien. ¿Ya? Entonces esa definición que nos dio el Santiago vamos a utilizar. Ya. El Ágora. ¿Quién me puede decir qué es el Ágora? ¿Javiera?
El ágora era la plaza pública de las ciudades más antiguas de Grecia. El ágora ¿pueden apagar la música, por favor? Si no, los tengo que sacar de la sala. Ahora. El ágora. Y el chat solo para dudas, no para mandar emoticones ni nada. ¿Listo? El ágora. Perdón, Javier, ¿me puedes repetir que se me olvidó? El ágora es la plaza pública en la ciudad, de las ciudades más antiguas de Grecia. En vez de la ciudad le voy a poner de las polis. Ya, muy bien, Javiera. ¿Qué ocurre en ese lugar? ¿De qué hablaban? Hacían las asambleas donde, para conversar temas importantes. Es donde realizaban las asambleas en torno a las... Muy bien, Javiera. ¿Ya? Entonces, estamos avanzando acá, ya tenemos dos definiciones bien. Ya, el teatro. ¿Qué es un teatro? Eso... Vamos, ¿qué es un Era teatro? como su único método de entretención que tenían y ahí también hacían olimpiadas y teatro en sí, y competencias. Sí, es bien Santiago, es el lugar... Como un cine, tío. Bueno, pero no había películas, en este caso se actuaban, era donde se desarrollaban las obras teatrales, muy bien. Como un cine, ya. Y el templo, ¿qué es un templo? Eso deberíamos saber, ¿qué es un templo? Templo es un lugar religioso, está todos los dioses religiosos. Es el lugar religioso De un lugar de la polis, dejémoslo así, del- ¿ya? Así lo dejamos, bien, bien ahí, esa definición es... Básicamente como una iglesia. Una iglesia es un algo. templo, ¿ya? Es el lugar de religiosidad, ¿ya? Entonces, estas definiciones ya las hicimos nosotros, ¿ya? Bueno, aportamos todo un poquito, ¿ya? Pero acá no vamos a poner que era como un cine, ¿cierto? No, porque no existía. Pero las partes importantes son estas, el Acrópolis, el Ágora, porque el Ágora va a ser esencial, sobre todo porque... Ya. Tío, échelo. Sí, ya lo hice. ¿Ya? ¿Quedó claro? Entonces no pueden hacer eso. Lo saqué de la sala y no va a entrar. ¿Ya? Porque cuesta hacer una clase así y a todos nos cuesta concentrarnos. Y no es tiempo para bromas. ¿Quedó claro? Todos estamos haciendo un esfuerzo para podernos conectar. ¿Ya? Entonces la idea es que estemos concentrados y rindan. Ya, ahora sí, volviendo a la clase. Voy a borrar esto, voy a borrarlo, ¿cierto? Ya. Porque eso no va a estar en el Power, eso lo escribí ahora. Ya. A ver, acá. ¿Quién me puede ayudar a llenar esto? El centro Ya, está empecemos. fuera. Yo voy a nombrar a uno y esa persona me ayuda. ¿Ya? A ver. Diego. Esa zona. El Coliseo. Ya, se No parece sé. al Coliseo, pero que el Coliseo era un lugar de entretención. ¿Qué lugar de entretención tenían los griegos? Alguien dijo Teatro. teatro, bien. Ya. Dante.
Esta, Plaza pública. la plaza pública, ¿qué nombre tenía? Muy bien, ¿cómo se le llamaba? Ágora. Ágora, Ágora. muy bien, Dante. Y aquí se pone más complicado. Esta zona. Martín Salgado. ¿Cómo se llama esta zona? Cinco, 4, 3, 2, El templo. 1. Jordano, a ver. Jordano, ¿cómo se llama esta zona? El templo. Casi, este es el templo. El templo es el de al lado, pero bien, Es la Acrópolis. exactamente. El Acrópolis. Sí, era igual que era, pues, se podían confundir con el templo porque estaba apuntando justo al templo y el templo se encuentra en el Acrópolis. Así que es bien igual. Y entonces identificamos las partes más importantes de la polis. Casi todas las polis tienen esta zona. Casi todas las polis tienen el mismo, como la misma estructura. Pueden cambiar que algunas tengan un puerto, otras tengan más teatro, tengan estadio, etcétera, etcétera. Javiera, Yo, una pregunta, por qué ponían por qué las huertas rodeaban a la polis? acá no hay puertas, pero muchas veces sí habían muros. ¿Por qué lo hacían? Para protección. ¿Ya? No, profe, las huertas. Ah, las puertas. No sé. Debe haber sido En vez así. de estar en vez de estar en el centro o al lado de las casas, las ponían atrás. El dibujo salió así, pero no hay mucho que decir en respecto. Por ejemplo, si vemos la foto anterior, creo. Las huertas estaban afuera, ¿bien? Entonces, el dibujo salió así. ¿Ya? No tendría otra explicación. Pero si se fijan bien, el Acrópolis, ¿dónde está? ¿Qué es eso? ¿Qué es esto? Un cerro. Un cerro. Eso siempre lo tienen que tener Una Una altura. montaña. en cuenta. Siempre tienen que tener eso en cuenta. ¿Ya? Las montañas son más grandes, po. Ah, ya, Bueno, perdón. cerros, montañas, lo mismo, ¿ya? O sea, sí, claro, son cerros. Pero tenemos que tener en cuenta que es un sector muy montañoso, ¿ya? Entonces muchas veces eran ¿Y cómo montañas. identificamos los templos de la Acrópolis? Es que el Acrópolis es como el sector donde está el templo, es como el barrio, ¿ya? Por eso es complicado, yo le dije que se podían confundir, por eso ahí está Acrópolis, porque está apuntando a todo, ahí está apuntando directamente al templo, ¿ya? Pero por eso yo creo que el Jordano se equivocó, pero está muy bien lo que dijo el Jordano, ¿ya? Ya. Pero es súper importante lo de que las polis muchas veces se llenaban, y se llenaban de gente, y se llenaban de gente, y había una sobrepoblación en las polis. ¿Qué tuvieron que hacer las personas, los griegos, para, de alguna forma, salvarse de la sobrepoblación? Empezaron a echar a otras personas, echar a personas de las polis a fundar nuevas ciudades. ¿Ya? Por ejemplo, ¿qué es lo que hacían? Hagamos que una polis llamada Corintia tenía mucha población. ¿Qué iban a hacer? Iban a decir, ya, hay unos presos allá que se han portado mal, no los tengamos presos, vamos a hacer algo. Vengan ustedes, yo les voy a pasar un barco, y con ese barco ustedes se van a ir a fundar una nueva ciudad, una nueva polis. ¿Ya? Súper importante algo, que cuando iban en ese barco, ellos llevaban un fuego, que era el fuego que representaba a los griegos. ¿Javiera? Pero ¿cómo se aseguraban que no se escaparan para otro lado? Si les pasaban un barco, les pasaban de todo, como para que se fueran. Es que la idea es que ellos se fueran. La idea es que hicieran la vida en otro lugar.
Ah, o sea, les daba lo mismo para donde se fueran ellos. Claro, les daba lo mismo. Que se fueran a un lugar y fundaran una nueva ciudad. Y muchas veces se hacían, no necesariamente presos, también habían personas que querían ir a fundar una nueva ciudad. Entonces prácticamente, cuando los mandaban en un barco, les ponían un fuego que representaba a los griegos. Entonces el fuego, con ese fuego iban a fundar una nueva ciudad. Era algo casi religioso, porque de esa forma se expandieron, ¿ya? Y la nueva polis se consideraba griega. Era independiente a la polis antigua, a la polis de su origen, pero era una polis nueva. Los nuevos habitantes eran griegos porque mantenían su lengua y su religión, ¿ya? Pero podían tener nuevas leyes, etcétera, etcétera. Entonces, ¿qué ocurrió? Los griegos empezaron a expandirse por todo el Mediterráneo. Mira, acá vemos, fíjense, Corinto. Profe, si se le apagaban el fuego, ¿qué pasaba? Bueno, es que era algo religioso, es un simbolismo. No necesariamente el fuego era los griegos, era un simbolismo. ¿Ustedes han visto la Olimpiada? ¿Patricio? ¿Nunca ha visto la Olimpiada? Sí. Que prenden una llama, Esto que, es una que la antorcha la pasan por todos lados, es lo mismo. Las Olimpiadas nacen en Grecia y eso significa el fuego griego. Entonces, acá hacen lo mismo, llevan el fuego, por ejemplo. Voy a poner un poco de Dante que me faltó escribir un poco. Después lo voy a subir Jordano, así que no se preocupen, ¿ya? Para seguir avanzando. Entonces, por ejemplo, acá parten en Atenas y crean una nueva polis, ¿ya? Aquí se van a crear nuevas polis y miren, crearon polis hasta en España. Entonces, es súper importante. También crearon en Italia. Es súper importante porque gracias a esto, los griegos y la cultura griega se expande por todo el mundo. Por toda Europa prácticamente, por todo el Mediterráneo, la cultura griega se expande. ¿Ya? Y por eso también nosotros tenemos muchos... tenemos, por ejemplo, el teatro, seguimos muchas cosas de la cultura griega, porque los griegos se expandieron, ¿ya? Y se expandieron por muchos lugares del Mediterráneo, ¿ya? Ya, periodo clásico, la polis. Eso lo vamos a ver en la próxima clase, así que mejor hablemos al tiro de esto, de las guerras médicas, ya que es el otro objetivo. A ver, si yo les digo en su mente, guerras médicas, ¿qué se imaginan? Una guerra. ¿Una guerra, pero de qué? Guerra de médicos. Exactamente, cuando yo escuché eso, también me imaginé una guerra de médicos. Siempre me extraña guerras médicas. No. ¿Pero por qué? La guerra médicas es una guerra que tienen los griegos contra los persas. ¿Por qué se llaman médicas? Porque los griegos a los persas le llamaban medos. Entonces la guerra contra los medos ¿Qué son significa las medo? del medio, que están al medio. ¿Ya? Los persas eran un pueblo que estaba como en Medio Oriente. ¿Ya? Entonces se les va a llamar las guerras médicas. Y los medos eran el pueblo persa. ¿Ya? Así le llaman los griegos, por eso se llaman guerras médicas. ¿Cuál va a ser la característica de las guerras médicas? Que prácticamente todas las polis griegas se van a unir contra los persas. ¿Ya? Y vamos a ver un video de las guerras médicas. ¿Ya? Ya. No se escucha, ¿cierto? A ver. Ya. Atención. Guerras médicas. Nadie pudo con el invencible ejército de los persas. Nadie, excepto unas pequeñas ciudades costeras del mar Mediterráneo. Sucedió que en los tiempos del emperador Darío, apodado Rey de Reyes, ejércitos persas se expandieron hacia el oeste en donde estaban las ciudades jónicas griegas. Pero los griegos no estaban acostumbrados a pertenecer a un gran imperio y no estaban dispuestos a pagarle tributos al rey de Persia.
Hacia el año 500 antes de nuestra era, los griegos se rebelaron y con la ayuda de Atenas echaron a los persas de su región. El emperador Darío, que se consideraba el dueño del mundo, no toleró tal insurrección. Ordenó una fuerte reprimenda y, como si eso fuera poco, desató su furia conquistadora contra la mismísima Atenas. En el año 490 a.C., envió una flota de guerra con 100.000 soldados al mando de su yerno. Las tropas persas anclaron en la ciudad de Maratón. La cantidad de soldados persas superaba a todos los habitantes de Atenas, quienes contaban con un ejército 10 veces menor. La suerte estaba echada. Lo que no calcularon los invasores fue la valentía y la determinación con la que saldrían a luchar los atenienses. En esa batalla se estaban jugando su vida, la de sus mujeres y sus hijos, puesto que para ellos no podía existir vida sin libertad y estaban dispuestos a suicidarse antes de caer en manos del imperio. Los griegos lucharon con tal fiereza que los persas tuvieron que volver derrotados a su patria. El rey de reyes estaba tan enojado que hizo jurar venganza a su hijo Jerjes. Cuando Darío murió, Jerjes emprendió una nueva embestida contra Grecia. En el año 480 a.C., reclutó un ejército con guerreros provenientes de todas partes de su vasto imperio, como cientos y cientos y cientos de miles de soldados. ¿Qué? Sí, Pipo. Tal era la espina que había quedado clavada en los soberbios persas, que esta vez se habían propuesto erradicar a los griegos de la faz de la tierra. Después de vencer la resistencia que 300 valientes espartanos les habían ofrecido en las Termópilas, el numeroso ejército de los persas entró en Atenas y la destruyó por completo. Pero no pudieron matar ni a un ateniense, ya que por órdenes del astuto general Temístocles, todos los ciudadanos se habían refugiado en la isla de Salamina frente al puerto de Atenas. Jerjes envió su enorme flota al ataque, pero las naves griegas eran más rápidas y ágiles y comenzaron a hundir una tras otra a las pesadas embarcaciones persas. Así fue como los atenienses vencieron por segunda vez al ejército mundial de Persia. Desde ese momento, los persas ya no quisieron marchar más sobre los griegos y los dejaron en paz. Y aquello significó mucho, ya que luego de estas tremendas victorias, los griegos solidificaron sus ideas de independencia y libertad y abrieron el período de mayor esplendor de su cultura. Ya. Se dieron cuenta de lo de las guerras médicas, que eran una guerra contra un pueblo persa. Hay muchas películas sobre esa guerra. Por ejemplo, 300. ¿Han visto 300? Creo que la semana pasada les dije. Sí, yo aparte de 300, No me la quiero ver. ¿qué batalla? Pero Grecia o contra... no me acuerdo tanto. Ya. Entonces, aquí están las principales peleas ya que vimos en el video. Lo que vamos a hacer ahora, copiar esas preguntas. Esas preguntas. ¿Cuándo lo entregamos? Ahora, si nos quedan 10 minutos, lo vamos a hacer ahora. ¿Ya las copiaron? Sí, espérese. Ah.
Tío, ¿cómo se llamaba contra los que habían peleado los griegos? Los Los persas. persas. ¿Ya copiaron las preguntas? Un minuto para copiar, y porque ahora vamos a resolver las preguntas. Lo vamos a hacer al azar. Ya. A ver. Javiera Bruna. ¿Qué fueron las guerras médicas? ¿Javiera? Sí, se escucha, así que ya vamos, Javiera. No quiero, no sé. ¿Quién la puede ayudar? Nadie me va a ayudar porque nadie sabe. No, mentira, no sé. A ver, Patricia, ¿sabes? Ya. Cuando se enfrentaron los griegos contra los persas. Exactamente. Fue una guerra que enfrentaron los griegos contra el pueblo persa. ¿Ya? Que fue una de las guerras más grandes de esa época. ¿Quién ganó las guerras médicas? A ver. No, tú ya dijiste, Patricia. A ver. El Diego. Pero muestren las caras ya, a ver. Ya, Diego. El máximo, tío, el máximo. Ya. ¿Cuál era la pregunta? ¿Quién ganó las guerras médicas? Los griegos. Los griegos. Bien. Aunque estuvieron a punto de perder muchas. Yes. Ya. ¿Y cuáles son las principales características de la polis? ¿Quién quiere? ¿O dedocracia? Ya. Capenani. Estaban divididas por distintos edificios para uso diario y por distintas zonas para mercado, para teatro, templo y todo. Ya, es muy bien, es una característica de la polis. Pero, ¿qué diferencia una polis de otra polis? Que tenían distintas leyes. Que tenían distintas leyes. ¿Qué más? Muy bien, Javiera, ¿qué más? Distintos tipos de dineros. Distintas monedas, muy bien, ¿qué más? Vamos al principio. Diferentes dioses. Creían en diferentes dioses muchas veces, de dioses principales, ¿ya? ¿Qué más? Ya, pasta y cultivo sí tenían, muy bien, pero también tenían ejército propio y gobierno propio. Acuérdense, gobierno, ejército, moneda y leyes, como dijo la Javiera. Esas 4 cosas son importantes. ¿Ya? Entonces, todos deberían tener hecha esta actividad. ¿Ya? ¿La tienen todos lista? Yes. ¿Sí, Patricio? Dante, Sí. Antonella, Matías, Martín, Joaquín, Benjamín, Antonia, Giordano, Joaquín, Javier, Isidora, Aarón, Antonia, Máximo. Profe, la 1 no la tengo. La 1. ¿Qué son las guerras médicas? ¿Ya? Si no pudieron resolverla, les voy a dar el link del video. ¿Ya?
Yo no tengo la 3. A ver, la 3 hablaba sobre las características de la polis. ¿Ya? Las polis tienen sus propias leyes, como dijo la Javiera. ¿Qué más? Tenían sus leyes. ¿Qué más? Vamos. Gobierno, Religiones, religión, Ejércitos ejército y y culturas. moneda. A ver, ya, cuando hablamos de religión tenemos que pensar que ellos casi todos tienen la misma idea de religión, pero en algunas polis tienen un dios principal como Atenas. En Atenas cambiaban su sus dios creencias, su principal es Atenea. ¿Qué pasó, Javier? No escuché bien ahí. que cambiaban sus creencias al final en cada polis. O sea, todos tienen la misma creencia de los mismos dioses, pero algunos tienen un dios principal. Por ejemplo, ya Zeus es como el papá de todo, pero hay algunos que veneran a un dios más importante para ellos. Por ejemplo, en Atenas veneraban a Atenea, pero en Esparta veneraban a lo que es al dios de la guerra, etcétera, etcétera. Entonces, los dioses, hay algunos que tienen más importancia en algunas polis que en otras. Ya, pero todos en general es casi la misma idea de Dios. Después vamos a ver que algunos dejan de creer en los dioses. ¿Ya? Entonces, ¿algunas dudas por hoy día? Porque la próxima semana vamos a ver la democracia en Atenas, que es lo que hoy día nos vimos en ese pequeño cuadrito. ¿No? Profe, pero ¿cómo dejaban de creer los dioses siendo que al final eran como personas igual? La próxima semana vamos a ver, es que hay algunos que, por ejemplo, Atenas, la ciudad de Atenas, va a empezar a desarrollar lo que es la filosofía. Ahí vamos a explicar un poco qué va a ocurrir con los dioses. Pero en algunos no, y en algunos. Es como en la actualidad también. ¿Ya? Eso lo va a ver más adelante. Pero está muy bien de todas maneras. Vamos a ver lo que es la filosofía, la democracia, etcétera, etcétera. ¿Ya? Entonces, nos vemos el próximo jueves. ¿Ya? Chau, chau. Hasta la próxima.